debido a las necesidades que había y demás, pues ofrecieron a nuestras madres que podíamos ir evacuados, que los que quisieran ir, que lo dijeran, y que en mi casa 2 quisimos ir para Francia, para donde nos llevaran, porque de aquella no sabíamos si íbamos para Francia o para dónde íbamos. Fuimos hasta Gijón, allí fuimos en un barco, y el barco era un barco de carga, y íbamos en las bodegas, y éramos muchos, nunca habíamos entremos en las bodegas y unos vomitaban, otros la de no podían atendernos, éramos muchos, y algunos eran acompañados de las madres, que fueron mujeres también con los hijos evacuados. Y el caso es que sonaron unos cañonazos, y era 2 barcos que había que tiraban, no tiraban a dar, porque era para asustar seguro, porque si no hubieran querido ese barco, pero es que también internacionalmente no podían hacerlo porque ese barco era francés, y entonces seguramente frenaron por eso. Y llegamos a Francia, a mi hermano y a mí lleváramos lejos de París, para el norte, para una villa que pertenecía a Lille en el departamento del norte de Francia, y allí fuimos acogidos él por una familia y yo por otra. En la escuela recibiéramos los compañeros de maravilla, todos eran adamos o borradores, pizarrinos, y invitaban a comer un bocadillo, que llevabas tú también, pero ellos querían halagarte con algo. En Francia nunca comí en la casa donde estaba acogido. Tenía una lista para todos los domingos ir para una casa, porque venían a solicitar que querían que me conociera la familia y los hijos y demás, y entonces venía tal domingo va a venir el fulano, llevaba entre aldeas y para un lado y para otro, y yo que sabía dónde me llevaban, y luego de noche venían a traerme otra vez. Hacían provisiones de cosas, entre ellos leche condensada, para mandar para la República Española. Yo sentíame muy satisfecho porque decía, por ejemplo, los periódicos ya salían con las fotografías de los camiones que venían camino de la frontera española, y decía, estos camiones van con alimentos para los republicanos. Y yo sentíame emocionado porque digo yo, algo de esto comerán todos mis hermanos y mi madre. Eso es lo que pasaba. El caso es que cuando estalló la guerra, pues el que me tenía a mí díjome lo siguiente, dice, bueno, mira, va a estallar la guerra y nos dicen que si vos pasa algo dentro de ella, que vamos a ser nosotros los responsables de lo que os ocurra. Entonces sois vosotros los que tenéis que decidir. Dice, porque yo por mí puedo seguir en casa, pero consulto contigo para qué te opinas. Y luego, claro, temor a la guerra, y un poco con muchas ganas de ver ya a los hermanos y a mi madre y demás, pues decidimos venir para acá. Y cuando veníamos en el tren, pues había una nenina que seguramente tendría 6 o 7 años, marcharía de 4, porque tuvimos allá 2 años y medio o así. Y no sé qué dijo, porque ella ya no sabría el español, cuando estuvo allá ya hablaría más francés que español, y no sé qué dijo en francés. Y venían 2 soldados con nosotros de guarda. Y va él y pegó una hostia a la nena y tiróla en el pasillo. Dicen, aquí no se puede hablar ruso. Fíjate cómo estaba el de conocimientos.
Y ya te digo, yo vine, ya empecé a acojonarme un poco dijo, ya, ¿para dónde vamos? Y yo casi más que me mataron los alemanes. Y nos llevaban para mientras duraba la guerra. Me explico, para librarnos de las bombas, de lo que fuera. Mi madre nos mandó a los mayores, a mi hermana y a mí, porque había otro 2 años menos que yo y otra como 5 años menos que yo. Nos metieron en casas de niños, por edades. Se decía que era mientras duraba la guerra, todo el mundo creía que la guerra se iba a ganar. Teníamos educadores, profesores, cuidadores, todo en una casa de niños. Era un recinto así, cerrado. Siempre era una casa grande con sus patios. Yo recuerdo las frases que decían, sobre todo la gente mayor. La gente mayor decía, para el mes que viene marchamos para España. Para el mes que viene. Según empezaron, eso fue en el 37, para el mes que viene. Después, dentro de 3 meses marchamos para España. La cosa se iba alargando. Y en el 41 empezó la guerra, allí. Yo estaba en Leningrado. Leningrado y a las afueras de Leningrado, un sitio que se llama Pushkin. Y cuando empezó la guerra en el 41 yo estaba en Pushkin. Y de ahí nos cogieron, nos evacuaron, rápidamente nos evacuaron en dirección a los Urales, muy lejos. Los mayores se quedaron, bastante mayores, Rafa, un cuñado mío que ya no está, se quedaron en Leningrado. Tenían 16, 17 y esos algunos de ellos participaron en el frente. Cuando yo estaba en plena guerra en el frente, el partido organizó para que niños de allí, de Asturias, se fueran a la Unión Soviética, a Francia o a Bélgica o en Inglaterra. Por medio del Partido Comunista, mi padre y mi madre apuntaron a 4 hermanos que estaban entre los 14 y 6 años, que era lo requerido. Y en unas colonias que organizaron allí en Salinas, cerca de Piedras Blancas, en unas casitas de madera, pues lo fueron concentrando. Habían salido a la noche del puerto del Musel. Y a la noche vino mi madre con mi padre y con la niña de 3 años, la que quedaba con nosotros, la última, más sin el corazón que con él, porque venía la pobre de haber perdido para ella 4 hijos. No la podía sacar del llanto y del recuerdo de aquellos hijos que vio marcharse en aquel barco. Se hizo para salvarlos porque la aviación franquista no dejaba de bombardear las ciudades y había muchos muertos, heridos, estropeados. El racionamiento era cada vez más pequeño, empezaba a haber hambre ya. Creíamos que enviándolos se salvaban. Y no se fueron 4, se fueron 5, porque el que iba detrás de mí, Adolfo, que tenía 15 años ya, que no admitían esta casa, como había plazas, porque algunos se habían desistido al último momento, pues se embarcó también, y fue con ellos. Entonces se fueron 5. Desde mí para abajo, todos 5 se fueron. Adolfo, Paco, Carmen, Manolo y Merceditas. 5 hermanos, 2 hermanas y 3 hermanos, que luego, según nos enteramos y noticias de más tarde, supimos que fueron recibidos, pero como verdaderos niños y héroes en Leningrado. Y luego fueron distribuidos en colonias por parte de la Unión Soviética, muy bien tratados, muy bien tratados. La fatalidad fue de que escapaban de una guerra cruel y salvaje, los queríamos salvar de la muerte aquellos niños, y cayeron en otra más salvaje y más cruel todavía, que fue la guerra internacional con los alemanes y los italianos, el fascismo, los nazis. Cuando nos empezamos a ver después de la guerra en algunos viajes que pudimos encontrarnos, me contaron cosas que, bueno, fueron horribles. El que iba detrás de mí,
que tenía 15 años. Entonces, cuando la guerra ya tenía 17, en el año 39. Salió de la universidad donde estaba y se alistó en el Ejército Rojo. Este estuvo en Vladivostok casi toda la guerra, con la cuestión de la marina, ya porque tenían bases grandes de marina allí. El otro, que ya tenía 17, 18 años, también quitó la universidad y se ingresó en el Ejército Rojo. Y fue uno de los primeros a llegar a Berlín de teniente. Fue herido 4 veces. Paco. Los hemos perdido un poco. Poco, mucho, porque mucho tardarnos en verso. Y nunca nos pudimos ver juntos ya más. Todo el mundo se larga. De los frentes ya está todo liquidado. Digo, ay, madre mía. Cojo a mi madre, subo. Mi madre sube conmigo porque oyó. Cogemos, ¿dónde vamos? Vamos a ver si podemos embarcarnos. A la ría, a Vilés. Pues digo, bueno, vamos, cogemos un petate con 4 cositas, una cesta con 4 cosas de comida que teníamos, la niña, y salimos camino de la estación. Y nada más antes de llegar a un paso nivel que había, un tiroteo. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Balas por todo! Allá tírate al suelo entre las vías. Y de la quinta columna se había ya levantado. Aquella madrugada. Ya medio rastro llegamos a la estación, llena de soldados, de gente, todo, que venían del frente, que no sabían para dónde ir, unos para el canal, dijeron, y mi madre encuentra unos carabineros, 2 eran de mi pueblo. Y entonces hablando, dice, lo mejor es ir para el canal y embarcarse a ver si se puede. Fuimos al canal, con aquellos bultos, con los 2 carabineros y algunos soldados que venían con nosotros. ¡Qué barbaridad! Se mataba la gente para embarcar en pequeñas vaporas de estas y bows de pesca, con fusiles y apuntándose unos a los otros para que no montaran más en la barca que había. ¿Y tú qué derecho tienes? Yo soy igual que tú, puedo entrar como... Pero ya estamos muchos estas vaporas que al salir de San Juan de Nieva, de tanta gente que había, embarcaban y todos se ahogaban todos. Era horrible. Mi madre y yo estuvimos embarcados en una... Y uno de los carabineros que venía con nosotros dice, no, yo prefiero que me fusilen o irme a la cuenca minera y marcharme a las montañas porque la cuenca minera no se va a entregar, decía él, así fácilmente. Vamos a luchar un poco antes de entregarnos. Dice que me embarcarme aquí y morirme en el mar. No, yo no voy aquí. Y entonces mi madre, yo y el otro carabinero del pueblo, pues salimos de la vapora. Iba así, todos apretados, lleno abajo y arriba todo.